pasión por el fútbol y las flores eternas. Aprende a crear esta rosa de Brasil sin cortar la cinta. Rápido, fácil y mundialista. ¡Empezamos! Toma una pieza de cinta con esta medida y otra pieza de cinta con esta medida. Con la parte opaca hacia arriba de la pieza más larga, aplica silicona. Dobla la punta hacia abajo. Y con el dedo índice marcar la distancia. Para doblar la cinta hacia abajo, aplica silicona. Doblar hacia la izquierda. Aplica silicona. Llevar la cinta hacia arriba. Tenemos listo el pétalo 1. Marcar la distancia con el dedo índice. Doblar la cinta hacia abajo. Aplica silicona. Doblar la cinta hacia la izquierda. Aplica silicona. Llevar la cinta hacia arriba. Listo el pétalo 2. Repite el mismo procedimiento hasta acabar con toda la cinta. En total salen 9 o 10 pétalos. Hacer lo mismo con la otra pieza de cinta. En total son 5 pétalos. Por el lado satinado, aplicar silicona en el pétalo 1. Colocar la brocheta, enrollar e ir apretando. Desde el pétalo 2, enrollar sin apretar. Presiona de esta manera, para que los pétalos se abran un poco más. Hacer lo mismo con la otra tira. Esta vez lo hice en 2 tiras, para lograr que la rosa esté más abierta. Aplica silicona en el pétalo 1. Colocar en medio de 2 pétalos. Continuar enrollando. Con el oasis en la mesa, comenzar a colocar las rosas amarillas y verdes. Y después las pelotitas. Cortar el oasis.
Forrar con papel. Toma una pieza de papel celofán. Enrolla por un lado. Soltando por el lado superior. Presiona y colocar cinta adhesiva. En total son 3 piezas de celofán. En la parte inferior, cubrir con celofán. Y después con hilo de yute de esta manera. Finalmente, agregar hojitas al ramo. Un pequeño lazo de tul que representa el arco en el fútbol. Y una etiqueta rústica del país de Brasil. Si te gustó el video, apóyame con un like, comenta, comparte y suscríbete. ¡Hasta la próxima!